Saludamos a la doctora Cecilia Velázquez. Ella es subcoordinadora del movimiento Unidad Plurinacional Pachacuti. Fue candidata a la coordinación nacional en aquel proceso electoral interno que se quedó trunco o en una especie de limbo sobre el cual también vamos a indagar cómo se encuentra. Pero empecemos con la posición de la CONAI. La CONAI ha dicho públicamente que no apoya a ningún candidato a la presidencia de la República por no estar de acuerdo con los programas que presentan para servir al pueblo ecuatoriano, y tocan un punto en particular que dicen porque ningún candidato entiende como nosotros ni da propuestas claras con respecto a la protección del medio ambiente y el agua. ¿Coincide usted y en qué medida con esta posición de la CONAI? Bueno, es muy respetable la posición de la CONAIE, no más que hay que tener la claridad de que el movimiento Pachacutic responde al pueblo ecuatoriano y no solamente a una organización social, a pesar que somos el brazo político del movimiento indígena, en este caso de la CONAIE, pero esto no queda solamente como el brazo político único y siendo un movimiento político indigenista. Esto es por el contrario, su nombre dice claramente plurinacional, donde caben todos, absolutamente todos aquellos que están de acuerdo con nuestro proyecto político, el sector popular, campesino, productivo, la pequeña y mediana empresa y todos aquellos que quieran cambiar el rumbo de este país. Ellos somos el movimiento Pachacuti. Ciertamente no tiene candidatos propios por una cuestión bastante, por lo decirlo menos, irresponsable de alguna dirigencia del movimiento social, de que a última hora retiraron las candidaturas. Sin embargo, nosotros desde la estructura del movimiento Pachacuti ha tomado una decisión firme en un Consejo Político Nacional de apoyar a la candidatura de la coalición de las izquierdas, porque el movimiento Pachacuti es de izquierda, obviamente de esa izquierda progresista, ecologista, feminista, luchadora, de resistencia, de propuestas, de equidad y justicia. Entonces, tenía que estar obviamente dentro de esta cualidad de esta coalición de las izquierdas y que está encabezado por el doctor Yacu Pérez. La posición de la dirigencia de la CONAIE es muy respetable, pero aquí estamos en un proceso electoral donde necesitamos justamente el apoyo de la ciudadanía para poder alcanzar el sueño de tener 20, 30, 40 asambleístas dentro de la coalición de las izquierdas, así como también llegar a tener un presidente de la República que represente a esta coalición. Esta coalición es claro que se puede. Claro que se puede, encabezada por el doctor Yacu Pérez. Nosotros vamos por la coalición de las izquierdas, más que por persona, pero es por la coalición donde nos identificamos y es el sentir, el pensar y la posición política e ideológica que tiene el movimiento Pachacuti. En los últimos diálogos que habíamos mantenido con usted, con todos estos problemas, estos ententes internos que se dieron en Pachacuti, incluyendo las elecciones, usted defendía un cierto grado de independencia que tendría Pachacuti con respecto a la CONAIE. Hoy le volvemos a escuchar, a reconocer que de alguna manera Pachacuti es el brazo político de la CONAIE. Yendo por la misma metáfora, esa del brazo político, entendemos que un brazo es el ejecutor de las órdenes de quién, de las órdenes que da el cerebro, esto para un cuerpo humano o para el cuerpo de cualquier animal con esa misma estructura biológica. Cabe preguntarse entonces, ¿en dónde está, en dónde funciona el cerebro de Pachacutic? En las estructuras del movimiento Pachacuti. Ahí está el cerebro y dentro de las estructuras del movimiento Pachacuti están los sectores sociales de la organización indígena, de los sectores campesinos, de las organizaciones de los compañeros afroecuatorianos, están de los compañeros productores, de las compañeras productoras, de los intelectuales, de los sindicatos, de los trabajadores municipales, de los transportistas, de los maiceros, etcétera. Esa es la estructura del movimiento Pachacuti con la que funciona dentro del Estado, digamos, porque tenemos que responder al código de la democracia. Ese es el ente rector que regula a todas las organizaciones políticas, sin perder de vista
obviamente, siendo el brazo político, es que es el proyecto político, es el que no tiene que cambiar. Si cambia el proyecto político con la que nació el movimiento Pachacuti desde las entrañas de la lucha del movimiento indígena y de los sectores sociales de ese momento, entonces estaríamos hablando que nos hemos alejado de alguna manera de este cerebro. No nos hemos alejado, porque este cerebro, este motor, lucha por los derechos de la mayoría de los ecuatorianos que somos los empobrecidos. ¿Y cómo ingresa la CONAIE en esta fórmula? ¿Cómo encaja o definitivamente van por cuerda, por andarivel separado? Eh, Cumplimos funciones y roles diferenciados. La estructura del movimiento Pachacuti responde al Código de la Democracia, a las normas y leyes que rigen para actuar como organización política electoral. Y la organización social, obviamente, también rige por las normas legales, por un lado, y por el otro lado también con las normas constitucionarias que tiene todo movimiento indígena o los pueblos y las nacionalidades, y no es la excepción el movimiento indígena del Ecuador. Ahora, vayamos a las elecciones que se encuentran ya en marcha, las cosas se van configurando, hay 8 binomios, claramente nos ha dicho usted que apoyan a la alianza, claro que se puede, y a Yacu Pérez para la presidencia de la República, pero ¿qué expectativas tienen en cuanto a la Asamblea Nacional? Pachacuti estableció un récord en su historia y en la historia del país al tener un bloque muy importante, no recuerdo si fueron 27 o 28 los asambleístas que lograron antes de que empiecen a separarse y a desmembrarse. Van de alguna manera a acercarse a esa cifra, a los guarismos que obtuvieron en las elecciones pasadas. Bueno, las coyunturas políticas de elección a elección definitivamente cambian. No puede repetir la historia, no se repite de ninguna manera porque a segundos y a minutos los cambios se vienen y se dan. Y obviamente existen altos y bajos en las organizaciones políticas, no es la excepción a todo lo que ocurre en el planeta terrenal, digamos. Entonces ahí nosotros esperamos tener una respuesta positiva, que tengamos un número de asambleístas provinciales que puedan hacer un papel importante dentro de la Asamblea Nacional. Hemos tenido un poco más de cuidado en la selección de las candidaturas para este proceso de transición. Sería para el 25, iban a concluir únicamente el periodo. En ese sentido, esperemos que los nuevos rostros, las nuevas personalidades, el nuevo pensamiento de muchísimos jóvenes hombres y mujeres estén representadas también en la Asamblea Nacional en nombre del movimiento Pachacuti. Ojalá de las 24 provincias que hemos inscrito, que están ya calificadas, pero que todavía no tenemos un reporte de las candidaturas que estén firme, ninguna de las organizaciones políticas tenemos al 100% para que nos digan, oye, esto está en firme. Sin embargo, tenemos la representación inscrita de las 24 provincias y aspiramos un número de asambleístas que se pueda aproximar a las que tuvimos en el 2021. Es necesario tener, porque ahora van, como dije, hemos tenido un poco más de cuidado en la selección de nuestras candidaturas a través de las provincias. Como coalición de las izquierdas, porque somos 4 organizaciones políticas dentro de esta coalición, aspiramos tener un número interesante también en la Asamblea Nacional de Asambleístas Provinciales. ¿Cuál considera usted va a ser el impacto de no contar con una lista de asambleístas nacionales? El impacto sí, va a tener algún impacto, no decimos que no, porque siempre necesitamos figuras nacionales como para poder anclarnos en ellos y hacer nuestro trabajo de base, el trabajo territorial. Pero en este momento el movimiento no tiene las listas nacionales de asambleístas, tampoco tiene presidenciales propios del movimiento. En ese sentido, nuestro trabajo está centrado en los territorios. Nuestro trabajo está centrado en cada una de las provincias y las reuniones, los recorridos, los diálogos, los debates más aterrizados a nivel de los cantones, a nivel de las parroquias. Usted señala que el apoyo oficial de Pachacuti es a Yacu Pérez. ¿Cómo se debe entender ese mensaje de la CONAIE en el que dice también que Pachacuti no tiene un candidato? Eh,
Hemos sido claros, el movimiento Pachacutic no tiene candidatos del movimiento Pachacutic, con sello Pachacutic no las tiene, por eso el Consejo Político Nacional de nuestra organización política decidió apoyar a la coalición de las izquierdas y esta coalición de las izquierdas está representada o está presidida como candidato presidencial el doctor Yacu Pérez. El apoyo de Pachacutic, ¿en qué redundaría ante la posibilidad de un gobierno de Yacu Pérez? ¿Qué tipo de colaboración daría? Simplemente son los acuerdos de apoyo, coincidimos en el plan de gobierno que la coalición ha presentado. Muchos de estas mingas fueron construidos ya en el 2021 cuando el doctor Yacu Pérez fue candidato del movimiento Pachacuti. Oficialmente el movimiento Pachacuti tiene marcada la línea de acción de su lucha, como es el tema de la ecología, de la educación, de la ética, y protección de todos los derechos de los pueblos empobrecidos del Ecuador. En ese sentido, también hoy tenemos coincidencias con varios de estos puntos, tomando como prioridad el tema de la seguridad. Si no es un bloque similar al que obtuvieron en pasadas elecciones, ¿cuántos asambleístas esperan? ¿Cuáles son los cálculos realistas que ponen una meta a Pachacutic? En este momento no podríamos decir que vamos a tener 10, 20, 30 asambleístas, simplemente esperaremos los resultados y el apoyo de la población que llegue a tener el movimiento Pachacuti. Nosotros estamos muy conscientes del trabajo territorial que están haciendo nuestros compañeros dirigentes y candidatos en cada uno de los territorios y no va a ser la excepción del respaldo que recibió en las elecciones seccionales de febrero pasado. Entonces, creo que tendremos una representación bastante positiva y para poder hacer un trabajo que ha quedado pendiente el tema de la fiscalización y sobre todo priorizar los proyectos de ley, que es el tema del agua, que es el tema de la ley de comunas, que es el tema de la educación. ¿Cuál es, por otra parte? Y le pregunto también si es que se puede hablar de una posición oficial de Pachacuti con respecto a las consultas populares del Yasuní y el Chocó Andino. No, oficialmente nosotros hemos hecho y además estamos en plena campaña. Hay que proteger el tema del Yasuní y el Chocó Andino. Definitivamente son nuestras luchas, es nuestro proyecto político, es parte de la resistencia, tanto del movimiento indígena, de los sectores sociales organizados y como de la organización política del movimiento Pachacuti, el apoyo al sí por la consulta, dile sí al Yasuní y dile sí al Chocó Andino. ¿Qué piensa usted sobre la presencia de algunos ex asambleístas como candidatos y varios de ellos que fueron de Pachacutic? Tenemos allí dos en posiciones relevantes, el uno presidiendo la lista nacional, Bruno Segovia, otra la lista de la provincia de la Suay, la asambleísta Sofía Sánchez, así como otros ex miembros de Pachacutic que se encuentran dispersos en otras alternativas políticas para estas elecciones. Simple, la respuesta creo que tendrán el 20 de agosto, que son las elecciones, si es que fueron cesados dentro de la Asamblea Nacional, los 137 asambleístas que fueron electos en el 21, por algo debe ser el grado de credibilidad que ellos tenían, era del menos del 10%, y que ahora vuelvan a repetir una reelección, ya la población sabrá decirlos si están en el camino correcto o no. Simplemente decir que nosotros no somos nadie para impedir la participación política de un ciudadano que está en la posibilidad, ¿no?, de presentarse a un proceso electoral. Será la población ecuatoriana quien diga quiénes llegan y quiénes no llegan a la Asamblea Nacional. En el caso del movimiento Pachacuti, además creo que tenemos dos compañeros o un compañero y una compañera que se está yendo no a la reelección, sino a concluir el periodo de asambleístas. Eso ha sido ya una medición y una evaluación que han hecho en cada una de las provincias y seguramente merecieron que estas personas puedan continuar en la Asamblea Nacional.
Finalmente, ¿cuál es su balance sobre el gobierno de Guillermo Lasso y particularmente sobre este periodo final bajo el paraguas de la muerte cruzada? Creo que el gobierno del encuentro ha hecho un desencuentro total. No hay respuestas al pueblo ecuatoriano, no ha cumplido con una sola oferta de su plan de gobierno o de sus ejes de campaña con la que ganó las elecciones y también cuestionados de cómo pasó a la segunda vuelta. Y ahí está el producto justamente de que no estuvo preparado, no hay una respuesta, no hay medicamentos en los hospitales, el tema de la corrupción, el tema de la inseguridad, el tema de la educación, definitivamente, o el de la seguridad social, etcétera, no ha habido la capacidad de este gobierno de por lo menos controlar el tema de la corrupción dentro de las instituciones del Estado. Por el contrario, han engrandecido este tema. Y por eso queda en deuda total un gobierno denominado de derecha y también como banquero. Lo que sí ha respondido son a las políticas neoliberales y a las políticas de la banca. Te agradecemos por habernos acompañado. A usted, licenciado, muchas gracias. Declaraciones de la doctora Cecilia Velázquez, subcoordinadora del Movimiento Nacional Pachacutic.